Hola a todos y todas y bienvenidos a Alerta Congreso. En esta ocasión, y como ya es una tradición, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal, David? Y saludos a todos los amigos de Epicentro. Bueno, el tema que nos convoca hoy tiene que ver con el cierre del plazo electoral para la inscripción de partidos y para la afiliación de militantes, ¿no? Esto se cierra el viernes 12 de julio, o sea, dentro de unos días, y por eso estamos viendo una serie de afiliaciones, de alianzas y de inscripciones de nuevos partidos. Llevan 30 partidos inscritos, y lo que más llamó la atención en los últimos días, o en las últimas semanas, ha sido la afiliación de Alberto Fujimori a Fuerza Popular, lo que ha generado una serie de especulaciones sobre la posibilidad de que candidatee, ya sea al Senado o a la presidencia de la República. Desde Fuerza Popular han dicho que él no tendría ningún impedimento para postular. Sin embargo, la Constitución se lo impediría porque el artículo 34 de la Constitución Política del Perú dice que las personas que han sido condenadas, que tienen sentencia en primera instancia por delito doloso, están impedidos de postular a la presidencia de la República. Él ha sido indultado, pero eso no anula la sentencia automáticamente, entonces él estaría bajo los efectos de este impedimento del artículo 34A de la Constitución. Sin embargo, hemos visto que en el Congreso este artículo viene siendo modificado al cierre de la legislatura que terminó hace 2 o 3 semanas. Se intentó modificar, pero no se llegó a un acuerdo. Lo que sucede es que hay una lista de delitos por las que no podrían postular los condenados, y esta lista se está tratando de modificar y cada partido está tratando de adecuarla a sus propios intereses. Entonces, la ley surgió como se le puso incluso el nombre de ley Antauro, porque añadía el delito de rebelión para evitar que Antauro pueda postular a la presidencia. Sin embargo, el Fujimorismo quitó el delito de corrupción, lo que le abriría la puerta a Alberto Fujimori. Entonces, ¿puede el Congreso modificar la Constitución para permitir la postulación de, por ejemplo, Alberto Fujimori u otros candidatos condenados por delitos dolosos? Bueno, en principio creo que no resulta saludable para el fortalecimiento del sistema democrático que estemos haciendo reformas electorales en función a los intereses electorales de cada grupo parlamentario representado en el Congreso. Eso afecta a la predictibilidad. La ideal es que haya reglas de juego estables y que estas reglas no se estén cambiando constantemente. Lamentablemente, en este periodo parlamentario han surgido una serie de reformas electorales que han querido desmantelar o retroceder las reformas electorales que se hicieron a partir del año 2019, ¿no? Por un sesgo político, en el sentido que eran reformas implementadas por el vizcarrismo. Entonces, este grado de confluidad política hizo que se comiencen a desmantelar una serie de reformas electorales que se habían aprobado. Entonces, en primer lugar, eso. En segundo lugar, creo que es importante ubicar qué está en controversia o qué está en juego con esta reforma constitucional. Como bien tú has dicho, el artículo 34A de la Constitución Política establece que están impedidos de postular a cargos de elección popular aquellos que han sido condenados en primera instancia. Entonces, aquí viene la segunda pregunta. ¿Qué pasa con aquellos condenados que ya han cumplido su condena y están rehabilitados? Entonces, porque la rehabilitación supone el restablecimiento de los derechos políticos, civiles del condenado y por tanto podrían eventualmente recuperar sus derechos políticos y postular a los cargos de elección porque ya han cumplido la pena. Entonces, ante esta situación, en esta reforma constitucional lo que pretende plantear es que aquellos condenados que inclusive estén rehabilitados no podrían postular a cargos de elección popular. Y como bien tú has dicho, esta restricción a los rehabilitados está en función a determinados delitos. Y ahí es donde no ha habido consenso, porque como ustedes todos sabemos, los grupos parlamentarios tienen sus líderes políticos, sus potenciales candidatos, procesos penales o algunos han sido condenados. Entonces, lo que ellos buscan es justamente que no se incorpore un delito que pueda afectar a los líderes o potenciales candidatos de los demás grupos parlamentarios. Pero sin embargo, esta situación se ha originado, es que hubo una ley electoral, la ley 3717, que estableció claramente o incorporó la
imposibilidad de ser candidato a aquellos condenados que inclusive hayan sido rehabilitados pero por determinados delitos graves. Vale decir, aquellos condenados que han cumplido su condena y por tanto están rehabilitados, no pueden postular si es que estos se han cometido delitos gravísimos. Entre ellos estaba, pues, el delito de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, libertad sexual y corrupción. Sin embargo, el Tribunal Constitucional emitió dos sentencias que no son uniformes respecto a los alcances de esta rehabilitación o no para efectos electorales. Por ejemplo, hubo una sentencia del año 2020 en la cual estableció que en los delitos relacionados con terrorismo, tráfico ilícito de drogas y libertad sexual, sí podrían ser postular los rehabilitados, porque consideraron que esa prohibición a, la, a los candidatos rehabilitados era inconstitucional. Sin embargo, en otra sentencia respecto a los delitos de corrupción, que también estaban impedidos de postular en esta ley 3717, así estén rehabilitados, sin embargo, el Tribunal Constitucional no alcanzó la votación suficiente y, y por tanto quedó declarada infundada la inconstitucionalidad respecto a los condenados rehabilitados por delitos de corrupción. Vale decir, en conclusión, tenemos, por un lado, que respecto a los condenados que están rehabilitados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas y otros, sí se les permite postular porque fue declarada inconstitucional esa prohibición de los rehabilitados. Sin embargo, a los delitos a los condenados por delitos de corrupción, en la medida que no fue declarada inconstitucional la extensión a los rehabilitados, digamos que sí, no podrían postular a los cargos de elección popular. Entonces, ante esta falta de uniformidad de las sentencias del Tribunal Constitucional, es que se plantea esta posibilidad en esta reforma constitucional. Es decir, inclusive aquellos condenados pueden ser condenados y rehabilitados no podrían postular, pero respecto a determinados delitos. Y como tú has señalado al inicio, y yo también, sin embargo, esa reforma constitucional no ha podido viabilizarse en la medida que no se puso no se llegó a un consenso respecto a los delitos que los condenados, a pesar de ser rehabilitados, no podían postular. Porque cada uno depende de cada agrupación política que está en función a la situación jurídica de sus potenciales candidatos, ¿no? Ahora, Entonces, eso es lo que está ocurriendo. sí, ahora, tiene tiempo el Congreso porque esto necesita una aprobación en dos legislaturas, porque es una reforma constitucional. No se logró en la legislatura anterior, empieza esta legislatura ahora en Fiestas Patrias, dura hasta fin de año, y la siguiente es en marzo, perdón, empieza en marzo del próximo año, y solo se pueden hacer reformas electorales hasta un año antes de la primera vuelta, que sería en abril del 2026. O sea, les da el tiempo, podrían aprobarla en esta legislatura que viene y luego en marzo, porque ahí todavía entrarían dentro de los tiempos permitidos, digo. ¿Tú qué opinas, Bueno, Rodolfo? sí, en principio, como es una reforma constitucional, sí alcanzaría. Pero independientemente de eso, esa intangibilidad de las normas electorales está prevista en la ley orgánica de elecciones. Vale decir, por una ley puedes establecer una excepción. O sea, eso no creo que sea impedimento, porque al último, si hay voluntad política, pueden eventualmente exceptuarse de esa intangibilidad de las normas electorales cuando hay voluntad política. Entonces yo no creo que eso sea el impedimento. El impedimento es más bien, está en función a los intereses electorales de cada grupo parlamentario y la posibilidad de llegar a un consenso de qué delitos graves deberían impedirse a los condenados por esos delitos graves el poder postular a pesar de estar rehabilitados. Ese es el tema de fondo. Y recordemos que lo que está de fondo en esta controversia es dos principios constitucionales relevantes. Por un lado, es cierto,
las penas tienen una doble función, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional. Una función preventiva es que evite que se cometan actos repetitivos Ujú. de esos mismos delitos por los mismos actores, o sea, pues una medida de prevención de que se impidan volver a cometerse esos delitos, pero también tiene una finalidad resocializadora, y esa función resocializadora de la pena involucra pues el restablecimiento de sus derechos civiles y políticos, ¿no? Pero frente a esto está también el otro principio que regula la función pública, que es el servicio a la nación. Servicio de la nación que en el caso de los cargos de elección popular exigen el principio de idoneidad. Entonces, una persona que ha sido condenada por delitos graves, a pesar de estar rehabilitada, no garantizan la idoneidad de ese servicio público o de esa función pública en función al servicio a la nación, en servicio a los ciudadanos. Entonces, de alguna manera resulta justificable, digamos, que se pongan ciertos límites y restricciones a aquellas personas que han sido condenadas por delitos graves. ¿Por qué? Porque se entiende que no son una garantía suficiente de que cuando se desempeñen el cargo puedan gozar de esa idoneidad que requiere la función pública. Entonces, eso es lo que está en juego. Y el Tribunal Constitucional ha optado, lamentablemente, en una de las sentencias que mencioné, que ese fin resocializador es importantísimo y por tanto no se debe restablecer los derechos civiles y políticos una vez rehabilitado un condenado, ¿no? En base a esa función resocializadora de la pena. Ahora, lamentablemente, ese criterio que lo ha hecho respecto al delito de terrorismo o tráfico ilícito de drogas, etcétera, ¿no es cierto? Que ha declarado inconstitucional esa prohibición de los rehabilitados. Sin embargo, frente a los delitos de corrupción, esa prohibición existe y que de alguna manera podría ser aplicable independientemente de la reforma constitucional a Alberto Fujimori. Adicionalmente a esto, también hay que tener en cuenta que Alberto Fujimori ha sido indultado, que significa una supresión de la pena, no significa que ha sido absuelto, no significa que se le ha que no está en situación de condenado. Él es un condenado. Ahora, la pregunta es Sí, está si, resocializado. no, bueno, aparte de eso, es si el Tiene el indulto efecto genera, resocializador, ¿no? claro, tiene el efecto reservado, y si el indulto implica una rehabilitación automática Ujú. del señor Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Y más aún, si nosotros consideramos que que el indulto implica una rehabilitación automática de de Alberto Fujimori, también la normatividad penal exige el pago de la reparación civil, cosa que por la información que tenemos no ha sido realizada. Entonces, ahí ni siquiera, digamos, aplicando la normatividad penal, no se cumpliría uno de los requisitos para considerarse rehabilitado y por tanto no podría postular, ¿no? No obstante, como digo, la ley 3717, independiente de la reforma constitucional, actualmente, por los delitos de corrupción, aquellos condenados por delitos están impedidos de postular, así estén rehabilitados. Y Porque además esto ha en sido avalado por el TC, ¿no? Sí, ha sido volado por el TC, digamos, porque no Para estos alcanzó casos. la votación calificada de Ajá. 5 votos para declararlo inconstitucional, porque el sentido mayoritario era declararlo inconstitucional, pues lamentablemente no se llegó a esa votación calificada y no se declaró inconstitucional. Y eso es ha originado que, como mencioné anteriormente, haya pronunciamientos no uniformes respecto a las consecuencias de los condenados rehabilitados, ¿no? Que como dije, para el caso de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y delito de rebelión y otros, el tribunal, perdón, el delito de tráfico ilícito de libertad sexual, etcétera, estableció que asisten rehabilitados, la prohibición de la rehabilitación es declarada inconstitucional. Sin embargo, respecto al tema de corrupción, como no se alcanzó la votación calificada, la prohibición todavía Continúa subsiste. vigente. Claro. Así es. Entonces, es la necesidad de que haya una reforma constitucional que uniformice los criterios, eso es cierto, Claro. ¿no?
pero lamentablemente esto no ha ocurrido. Y si aplicamos la ley vigente, todo aquel condenado por corrupción no podría postular, así esté rehabilitado, cosa que le alcanzaría a Alberto Fujimori. Aunque ahora la defensa técnica ha dicho que esa reforma electoral ha sido posterior a su condena, etcétera, pero lo que regula esta reforma electoral, lamentablemente Son las vigente para los intereses del postulaciones pueblo, a así es, se funcionarios. refiere a la relación jurídica originada cuando uno es postulante y todavía no hay una convocatoria para las elecciones del 2026, no está un proceso electoral en marcha, entonces esta ley podría serle exigible, aunque seguramente esto será materia de controversia, al igual que el tema del indulto, si genera una rehabilitación o no a- a- automática. Ahora, inclusive en el caso la mejor fórmula de solución a esto es que no caigamos, digamos, en establecer qué delitos van, qué delitos no van, sino más bien hagamos una prohibición de carácter general, porque recordemos que la idea y la finalidad que está subyacente en una reforma constitucional que impide postular a cargos de elección popular a los condenados por delitos, así estén rehabilitados, es garantizar la idoneidad del servicio público, de la función pública, ¿no? Que se pone un poco en tela de juicio cuando un candidato de cargo de elección popular, que puede ser el presidente de la República, que puede ser un congresista, etcétera, haya sido condenado por algún delito. Eso pone en tela de juicio su idoneidad para desempeñar el cargo, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Debería mantenerse la prohibición para todos los delitos, porque además esto de hacer una lista de delitos lo que genera es en el Congreso un enfrentamiento entre bancadas para ver que se excluya los delitos que tienen sus líderes o quienes piensan postular por parte de esos partidos, ¿no? Es lo que estamos viendo. Saca este delito porque mi candidato está condenado por ese delito, pero pon este que va a impedir que el candidato que es de ese otro partido postule. Y están en esa negociación ahora. Y no va a ser tan fácil tampoco abrir la puerta de la postulación a Alberto Fujimori por todo lo que has explicado. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tu análisis y tus comentarios de hoy. No, solamente para finalizar un tema importantísimo, ¿no? Importante, que refleja lo que tú estás mencionando, esa, esa utilidad o esta reforma electoral en función a los intereses políticos de cada grupo parlamentario. Y creo que se estaba pasando y era importante mencionarlo como parte de estos intereses subalternos electorales que están detrás de estas reformas electorales. Durante el debate de esta reforma constitucional, se pusieron al debate tres textos, el del dictamen, Ujú, un primer texto sustitutorio y un segundo texto sustitutorio. El primer texto sustitutorio inclusive estaba eliminando la prohibición que existe hoy en el artículo 34A de la Constitución, que es aquellos están impedidos de postular todos aquellos que tienen una sentencia en primera instancia. ujú. O sea, inclusive hubo un intento dentro del debate en el pleno del 13 de junio de inclusive suprimir ese impedimento de aquellos condenados en primera instancia. Obviamente, eso iba a favorecer a algunos candidatos que están actualmente en juicio oral, ¿no es cierto? Y que están próximos a ser condenados. Como Keiko Entonces, Fujimori o Ollanta Humala. Ujú. inclusive hubo un intento de suprimir esa prohibición actual, pero ya en la versión definitiva y final volvieron a retomar eso sucesivamente a partir de unas observaciones en el debate parlamentario. Pero este es un claro ejemplo de que hay intereses políticos detrás de estas reformas que están quitándole transparencia y predictibilidad al proceso electoral. Además, un Congreso con una aprobación por los suelos que seguirá bajando por lo que estamos viendo. Muchas gracias, Rodolfo. Y con todos nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Alerta Congreso. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.